La experiencia religiosa. Caracterización del hecho religioso. Las diferencias que se dan entre las religiones que existen en la actualidad y que han existido a lo largo de la historia son tan grandes y sus modos de expresión son tan variados que se hace precisa una investigación a fondo para desvelar qué queremos decir cuando hablamos de religión. Pensemos que bañarse en el río Ganges para un practicante del hinduismo o abstenerse de comer carne de cerdo para los musulmanes y los judíos son conductas orientadas por creencias religiosas. Por todo esto resulta necesario aportar algunas características diferenciales del hecho religioso. La religión como religación. Esta característica de la religión se apoya en una de las posibles interpretaciones etimológicas de esta palabra. Tal interpretación defiende que el término religión procede de la voz latina religio, expresión muy relacionada con el verbo religare, que significa religar, vincular, atar. Desde esta consideración, lo fundamental de la experiencia religiosa estaría en la vinculación y dependencia al ser humano respecto a lo luminoso. El ser humano se encuentra implantado en el ser, es decir, se encuentra entre las cosas, en el mundo, y en su trato con las cosas y el mundo se construye a sí mismo como persona. En esta construcción y en este trato los seres humanos se descubren vinculados, atados y dependientes de las cosas del mundo. Pero se trata de una vinculación y una dependencia previas, es decir, en nuestro encuentro con las cosas descubrimos que en realidad se trata de un reencuentro. Ese es el núcleo básico de lo que Xavier Zubiri entiende como religación, la raíz del fundamento y el apoyo de la existencia humana. Defender la religación como el elemento básico de la construcción del ser humano como persona significa tanto como postular que en ese proceso los seres humanos descubren que existir consiste en estar religado. De aquí que el ser religioso pertenezca al ser humano, al ser persona como su dimensión fundamental, y que la religión pueda concebirse como el restablecimiento de una relación en el que la humanidad se realiza como tal. La religión como relación, encuentro y respuesta. Otro rasgo característico del hecho religioso es que se trata de una relación entre el ser humano y otra realidad de orden superior. Según Rodolf Otto, pensador de orientación fenomenológica, esa otra realidad superior puede ser descrita, pero no definida, como lo luminoso, es decir, como aquello que tiene fuerza y poder. En las religiones más evolucionadas, lo luminoso se identifica como Dios, aunque el término también tiene aplicación para la creencia en fuerzas impersonales o cósmicas que se dan en las religiones primitivas. En ambos casos, lo luminoso se entiende como una realidad sagrada, como lo santo, es algo separado y distinto del ser humano y del mundo, por lo que se entiende como trascendente y sobrenatural. Se concibe como un misterio que resulta atractivo y fascinante, pero también tremendo y en ocasiones temible. Finalmente, lo luminoso tiene la fuerza y poder necesarios para ofrecerle al ser humano la salvación. Como es obvio, esta es una caracterización general que tiene concesiones y concreciones diferentes según la religión particular que se considere. Así pues, podemos entender la religión como una relación con lo luminoso, en la que cabe distinguir dos momentos o dimensiones fundamentales. La dimensión de encuentro, lo luminoso sale al encuentro de la persona a lo largo de su vida y de muy diversas maneras. Se presenta como sentido, es decir, confiriendo finalidad, significado o valor a determinados fenómenos o acontecimientos de la vida humana. La dimensión de respuesta, el encuentro con lo luminoso, impulsa al ser humano a transformar su vida, su relación con los demás y con el mundo, en algún aspecto o incluso radicalmente, en función del sentido descubierto en el momento del encuentro. La respuesta tiene lugar tanto en el plano individual como en el colectivo. Así encontramos que la mayoría de las religiones tienen un contenido doctrinal, convicciones, creencias, normas de conducta, unos ritos, ceremonias, sacrificios, cultos y algunas instituciones, congregaciones, autoridades religiosas que son aceptadas y promovidas por todos los creyentes, constituyendo además un vínculo de unión entre ellos. Hans Küng, teólogo contemporáneo, expresa la relación característica del hecho religioso de la siguiente forma. En la religión siempre se da un encuentro vivencial con lo sagrado. Bien se entienda esta realidad como santa, como fuerzas, espíritus, demonios, ángeles, como Dios personal, a lo divino apersonal. Bien se entienda como una última realidad, nirvana. De ahí se deduce que podamos describir el concepto de religión como sigue. Religión es una relación individual social, efectivamente vivida dentro de una tradición y comunidad, doctrina, moral y las demás veces también ritual, como algo que se sobrepasa, abarca al hombre y a su mundo, eso es, con una verdadera y última realidad, como quiera que ésta se entienda, el absoluto, Dios, el nirvana. A diferencia de la filosofía, en la religión se trata a veces de un mensaje y un camino de salvación. Created using Powtoon.